Hola, qué gusto arrancar con una nueva edición de Entender Ya. Hoy vamos a descubrir la ciencia súper fascinante que se esconde detrás de uno de los fenómenos más comunes y, digamos, mágicos de nuestras cocinas. Básicamente, vamos a transformar lo que parece pura magia en pura estructura científica. Así que, aquí va la pregunta. ¿Por qué la gelatina de postre se vuelve firme al enfriarse? Pausa de 1-2 segundos. Es un detalle realmente increíble si lo pensamos bien. Imaginen cómo un líquido totalmente transparente y fluido, con solo bajarle la temperatura a unos cuantos grados, de repente se transforma en un sólido tembloroso que mágicamente mantiene su forma frente a nuestros ojos. Es literalmente la puerta de entrada a todo un universo de fuerzas microscópicas. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Para entender este misterio a la perfección, estructuraremos nuestra explicación en 3 niveles. Primero, el misterio del postre, con una explicación bastante sencilla. Luego pasaremos al origen curioso, seguido de los datos de experto para los más detallistas. Y finalmente, cerramos con una gran analogía y un repaso rápido. Empezamos con la primera parte, el misterio del postre en sí. Esa experiencia súper cotidiana y casi automática de preparar la mezcla líquida y luego ver cómo cambia a ese sólido tembloroso, en realidad es un rompecabezas molecular increíble que está pidiendo a gritos ser resuelto. Así que entremos oficialmente al nivel 1. Preparémonos para visualizar cómo se comportan el agua y las proteínas a un nivel microscópico, pero usando una imagen mental muy sencilla. Imaginen una gran madeja de hilos diminutos, totalmente invisibles. En el agua caliente, estos hilos están completamente desenredados, flotando por ahí libres, sin estorbarse para nada. Pero, en cuanto la temperatura baja, el frío empieza a actuar como un imán suave que va enredando esos hilos poco a poco. Al final, forman una especie de esponja microscópica en 3 dimensiones que atrapa el agua en sus huecos, y de ahí sale esa firmeza tan particular. Pasemos al siguiente punto y veamos cómo se desarrolla esto ingresando al nivel 2. Aquí es donde descubriremos el origen biológico, que por cierto es súper curioso, de estos misteriosos hilos que hacen todo este trabajo de estructura. Y bueno, la respuesta definitiva a nuestro misterio es una proteína estructural biológica importantísima, el colágeno. Este es el material increíble que le da el soporte natural a la piel, los huesos y los tejidos conectivos en muchísimos animales, ya sean cerdos, vacas o incluso varias especies de peces. Literalmente, este es el poderoso material de origen de toda la mezcla. Ahora, el viaje molecular que sufre esta proteína es algo alucinante. Durante su producción, el colágeno pasa por un proceso que llamamos hidrólisis parcial. Básicamente, esto rompe con mucho cuidado la proteína original para crear cadenas más pequeñitas, que están llenas de aminoácidos especiales como la prolina y la hidroxiprolina. Lo asombroso aquí es que cuando la temperatura baja, estas cadenas intentan desesperadamente recuperar su estado original, replegándose para formar una elegantísima hélice triple, imitando a la perfección su arquitectura inicial. Estas hélices que se acaban de formar actúan como si fueran pequeños imanes trabajando a la distancia. Usando cosas como puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, se unen estratégicamente creando una enorme red tridimensional. Y atención a este dato que es una locura. Esta red puede llegar a retener hasta el 95% de su peso total en agua. O sea, es una red lo bastante fuerte como para mantener la forma geométrica del postre intacta, pero lo suficientemente débil para ceder suavemente cuando le damos una mordida. Pausa de 1 a 2 segundos. Ahora, lo que es realmente interesante de esta parte es ver cómo los especialistas logran ponerle números a todo este comportamiento físico y químico. Así que avancemos de una vez al nivel 3, para meternos de lleno en los datos de experto. A ver, los números exactos explican este fenómeno a la perfección, y no es tan aburrido como suena. Imagínense que solo se requiere una concentración pequeñísima de apenas 1 a 5% de material sólido. Luego tenemos el famosísimo punto de gelación, que ocurre exactamente entre los 10 y 20 grados Celsius. Y esto explica perfecto por qué el tiempo que tarda en solidificarse en nuestra nevera es casi siempre el mismo, de unos 20 a 30 minutos. También tenemos un módulo de almacenamiento que nos indica qué tan elástica es esta red y una energía de fusión que básicamente nos dice cuánta energía se necesita para romper toda esta estructura. Y algo vital que hay que destacar
es que todo este sistema se basa en enlaces no covalentes. En palabras sencillas, significa que el proceso es termorreversible. Si lo calientas de nuevo por encima de su límite, las hélices simplemente se desenrollan y el sólido se derrite, volviendo a ser un líquido. Además, este dato del módulo estructural explica un fenómeno súper curioso llamado cinéresis. Resulta que si la temperatura sube un poquito, digamos que dejamos el recipiente fuera de la nevera mucho tiempo, la red elástica se afloja y el postre empieza a sudar, liberando gotita a gotita el agua que tenía atratada. Entonces, el punto crucial es cómo juntamos todos estos conceptos moleculares tan complejos en una sola idea súper clara. Pasemos a nuestra sección final, para conectar todo esto con una analogía definitiva y revisar un par de curiosidades geniales. Para que todo lo que hemos aprendido se quede grabado, imaginen esto. Es literalmente como una red de cuerdas elásticas mojadas metidas en un cubo de agua. Cuando el agua a su alrededor está caliente, todas las cuerdas están súper sueltas flotando por ahí, pero al enfriarse, se entrelazan activamente, formando una malla complejísima que atrapa todo el líquido. Esa es, a nivel nanométrico, la arquitectura exacta de lo que pasa dentro de la cuchara que nos llevamos a la boca. Y oigan, esta misma ciencia fascinante está presente a nuestro alrededor de formas súper sorprendentes. Primero, en adaptaciones alimenticias, hay fuentes marinas o alternativas vegetales geniales como el agar-agar, que logran exactamente el mismo efecto. Segundo, en el campo de la farmacología. Hoy en día se fabrican cápsulas de medicamentos diseñadas para disolverse estratégicamente a unos 37 grados centígrados, o sea, a nuestra temperatura corporal, asegurando que la medicina se libere justo de forma precisa y controlada. Y tercero, en la impresionante arquitectura del material en sí, que puede llegar a estar compuesto hasta por un 99% de agua, usando apenas ese 1% de proteína como un andamio molecular perfecto. Y esto ilustra brillantemente la enorme complejidad que hay escondida en algo que todos los días consideramos súper simple. Hagamos un repaso rapidísimo. Empezamos nuestra historia con la proteína del colágeno, pasamos por el proceso de hidrólisis enzimática para formar esa famosísima hélice triple, que luego, usando sutiles enlaces de hidrógeno, crea una inmensa red polimérica al alcanzar su punto de gelación. También vimos por qué la estructura suda o cinéresis, la termorreversibilidad y un poquito del módulo de almacenamiento. Es, en serio, una danza molecular espectacular. Así que esto nos deja pensando, ¿qué otras asombrosas maravillas moleculares se estarán escondiendo silenciosamente en la próxima comida que llegue a nuestra mesa? La próxima vez que veamos este cotidiano postre temblando bajo la luz de la cocina, ya sabremos exactamente qué clase de magia microscópica y maravilla científica está ocurriendo ahí adentro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta detallada explicación de Entender Ya, donde sabemos que siempre hay muchísima más ciencia brillante por descubrir en nuestro día a día. Nos vemos en la próxima exploración. Gracias por ver el video. Si quieres ver más, suscríbete y síguenos en nuestro canal de Entender Ya.